el pensamiento crítico no necesariamente significa que estemos en contra del uniforme, sino que cuestionemos el porqué del uniforme y digamos si estamos de acuerdo o no, como usted muy bien lo está diciendo. Yo he oído ese argumento de que es para que no se vea la diferencia de clases sociales, pero lo que opino personalmente sobre eso es que el uniforme en todo caso encubre la diferencia social, pero no la combate. Es decir, se tolera que haya diferencias de clases sociales, nada más que en la escuela no se vea, que unos son ricos y otros son pobres, pero eso no ayuda a combatir la desigualdad, nomás la esconde, ¿sí? O sea, y el esconder la desigualdad contribuye a que ésta sobreviva, a que ésta permanezca, ¿sí? A que ésta perviva, ¿sí? En ese sentido, el pensamiento crítico se aplica principalmente, precisamente, en el preguntar para qué sirve el uniforme y no quedarnos con la explicación facilota es para que no tengan problemas de con qué se van a poner o para que no se note la diferencia. Tenemos que ir más a fondo en ese tema y en todos los demás. En el caso del cobaje, el uniforme es un negocio, ¿sí? Es un negocio de los directores que los obligan a comprar el uniforme en lugares específicos, ¿sí? Pero además tiene que ser el uniforme como ellos dicen y los zapatos que ellos dicen. O sea, creo que se vale pues que vean a nuestros alumnos como alcancías. Y es precisamente el pensamiento crítico el que puede ayudar a que se opongan, a que los exploten y que se pongan a que les saquen dinero, ¿sí? Es precisamente el pensamiento que tenemos que promover entre nuestros estudiantes. Ya casi terminando, eh, vamos a ver de dónde viene la necesidad que tiene el gobierno de incorporar el pensamiento crítico como parte, digamos, de las características del docente de la nueva escuela mexicana y por qué está en la Ley General de Educación. Es una tendencia mundial, ¿sí? Es una tendencia mundial que parte de la relación que ya mencioné entre el Estado laico y el pensamiento crítico y que se justifica en el combate al fanatismo y la preservación de la diversidad y la búsqueda del diálogo social. Es decir, se plantea un contexto internacional de mucho conflicto, en donde hay ataques terroristas, hay fanatismos de todo tipo, hay intolerancia religiosa, política, generalizada, y hay un ambiente poco propicio para la cultura de la paz. Entonces, a través del pensamiento crítico y científico, se busca promover y fomentar el diálogo entre cosmovisiones diversas en un contexto en el que los fanatismos llegan al nivel del terrorismo, como ya dije, poniendo en peligro la convivencia pacífica entre individuos y naciones, y yo diría incluso poniendo en peligro hasta la subsistencia de la vida humana en el planeta, ¿sí? En ese sentido, creo que compartimos la visión de la necesidad. Si somos críticos con el discurso del gobierno, es como un discurso de moda. Yo creo que tendríamos nosotros que cumplir con eso, pero ir más allá y realmente practicarlo. Si no nada más como un discurso de moda o no nada más para estar en sintonía con los discursos progresistas a nivel mundial, sino porque realmente es algo urgente y necesario, no nada más en la escuela, sino en la sociedad en general. ¿Sí? Creo que esto también es muy importante que todos lo manejemos, es decir, que podamos responder a un diálogo, a un debate sobre el pensamiento crítico desde esta justificación de por qué es necesario. ¿Sí? Esto creo que también les puede aportar mucho en el interés que traemos, pues. Eh, y ya para terminar, vamos a dejar una serie de preguntas, no necesariamente es para que se respondan en este momento, sobre todo porque el tiempo pues también ya se nos está yendo. Yo propondría que quien guste pueda hacer una reflexión sobre estas preguntas y enviarla por correo al profe Damiano, a Gaby, para que podamos sostener o continuar este diálogo, que no se quede aquí. Entonces, las preguntas que planteo y las actividades que propongo para ir concluyendo son las siguientes. ¿Solo los docentes críticos pueden formar estudiantes críticos? ¿Qué cualidades caracterizan a los docentes críticos? ¿Es posible promover el pensamiento crítico en un contexto escolar autoritario? ¿Resulta compatible la promoción del pensamiento crítico con las siguientes prácticas? Y pongo ahí una lista de prácticas que considero que pueden ser contrarias al pensamiento crítico en el aula. Utilización de un libro único de texto. O sea, nos imponen un libro y tiene que ser el libro, ese es el libro y no hay otro libro. Pues, ¿cómo vamos a imponer, a promover un pensamiento crítico cuando hay un pensamiento único y un libro único?
Las pruebas estandarizadas de opción múltiple, no hay nada más contrario al pensamiento crítico que una prueba enlace o cualquier otra en donde solo hay una respuesta correcta y además te va a calificar una máquina. O sea, ¿dónde cabe el pensamiento crítico dentro del concepto de las pruebas estandarizadas que nos han impuesto desde hace tantos años? Planeaciones rígidas e inflexibles. Es decir, tienes que llevar tus clases, si das la misma materia en varios grupos, la tienes que llevar al mismo ritmo, como si todos los grupos fueran iguales, como si todos los alumnos fueran iguales, y tienes que llevar tus planeaciones al día y no puedes improvisar ni salirte de la planeación. O sea, pues no somos máquinas. ¿Cómo puede haber pensamiento crítico en un contexto tan rígido, tan inflexible y tan autoritario? Las pedagogías conductistas, es decir, enseñar por medio del premio y el castigo, los grupos tan numerosos con los que trabajamos. En este contexto de la pandemia, las clases virtuales, pues creo que dificultan muchísimo también la promoción del pensamiento crítico. La disciplina, entendida como sometimiento, como decir, tienes que obedecer las reglas nada más porque yo lo digo. Los reglamentos escolares verticales y cerrados al diálogo y el profesor como poseedor de la respuesta correcta, entre muchas otras que ustedes puedan proponer también como situaciones de aula o del ámbito escolar que se oponen al pensamiento crítico. Y esto también para señalar las contradicciones en las que incurre el mismo sistema y el gobierno. Es decir, nos dicen que tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, pero no contribuyen a desaparecer estas prácticas que son todo lo contrario que el pensamiento crítico. Entonces ahí quienes nos están pidiendo que desarrollemos el pensamiento crítico se están contradiciendo, porque por un lado piden una cosa, pero por otro lado promueven prácticas que son contrarias a lo que ellos mismos están pidiendo. Esto es muy importante, aunque creo que no lo tendrían que decir cuando les cuestionen sobre este tema, pero lo tenemos que tener muy presente, ¿sí? Y finalmente, un ejercicio de conclusión parcial que consistiría en elaborar un listado de ejemplos de prácticas educativas que contribuyan a transformar el entorno para contribuir a la formación del pensamiento crítico, tal como lo establece la Ley General de Educación. Con esto terminamos la exposición. No sé si ya para terminar quieran que haya una ronda de comentarios finales, de conclusiones o de posibles respuestas a estas preguntas que se plantearon al final. Si alguien quiere opinar ya para ir finalizando, con toda libertad lo puede hacer. Adelante. Bueno, la maestra Rosario tiene la mano levantada. No sé si ha sido de la Sí. participación anterior o sea una... No, ya la había bajado. Adelante, maestra. Sí, gracias. Precisamente con esto último que terminaba maestro Shell, pues pienso yo como en el conflicto en el que necesariamente estaremos pues muchos profesores en el sistema educativo, porque tenemos tanto reglamentos verticales como consejos técnicos verticales, ¿sí? En apariencia tratan de ser como democráticos y así como pedir la opinión de los integrantes del consejo, pero con cuestiones que ya traen maquinadas y cocinadas, ¿no? Y también en la cuestión de cómo enseñamos, qué enseñamos, ¿sí? En el nivel bachillerato tenemos las competencias y efectivamente una de las competencias sería desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? Pero pues obviamente se contrapone con el hecho de que traes una planeación y la tienes que aplicar tal cual y además vas a aplicar o les van a aplicar un examen de opción múltiple donde solamente una es la buena y no hay más que una, ¿verdad? Entonces, claro que por un lado se dice una cosa, pero digamos que el ejercicio de en sí el desarrollo de esas mentadas competencias, pues no nos están generando un pensamiento crítico, al contrario, sino más bien una práctica de simulación, ¿no? Que creo que es como lo que mayormente ha hecho daño a la educación a nivel del bachillerato y que se ha replicado por todos estos años, últimos años, pues digamos, los gobiernos neoliberales que hemos tenido, ¿sí? Entonces, el trabajo es arduo, claro, porque así nos llegan en las universidades, así llegan, 30 y segundos, así maestra. se forman.
Sí, así se forman, perdón, en el bachillerato. Entonces, sobre todo como en el aprendizaje de la simulación, ¿sí? Que, que básicamente es como la construcción de la realidad de las competencias. Y es todo, gracias. Adelante, si alguien más gusta hacer alguna participación, responder las preguntas planteadas por el maestro Carlos Schell, es momento, adelante. Maestra Gaby Padilla levantó la mano, adelante. Bueno, como retomando la parte esta que hablaba Carlos, en la evaluación horizontal se va a tomar en cuenta dos partes. No sé si recuerdan que ya lo habíamos visto. En una parte, en la parte del examen va a ser de opción múltiple y en la parte de la entrevista va a venir en dos partes. Una es una autoevaluación crítica, dice ahí, y va a ser de preguntas abiertas. Entonces, lo que decía Carlos, que de repente queremos hablar acerca del pensamiento crítico, pero en el hacer se contrapone. Pero sí hay que tomar en cuenta que por lo menos ahorita ya vamos empezando con la parte normativa, que es un avance muy grande, hay que reconocerlo, el analizar la Ley General de Educación en sí. En esta semana los compañeros hicieron un análisis, Carlos, sin haberles avisado, les pusimos la Ley General de Educación anterior, la peñista, revisaron hasta el artículo 30, perdón, y luego les pusimos la nueva. Entonces, sí hicieron un ejercicio de una valoración entre una y otra. Entonces, como la parte rica fue que, por ejemplo, algunos compañeros sí nos dijeron, ¿sabe qué, maestra? Te equivocaste, esta es la anterior. Y otros la estudiaron sin haberla cuestionado, aun cuando ya no marcaba el nombre del presidente. Creo que todavía a veces hasta marcaba Carlos Salinas de Gortari. Entonces, esta parte creo que sí es como importante el valorar hacia dónde vamos. O sea, el deber ser, ahorita plasmado en las leyes, está como muy rico, pues la verdad es una ley que hasta mi punto de vista todavía es como utópica, pero que es parte de la utopía que te lleva te hace que te adelantes, o sea, que camines hacia eso. Pues la verdad está muy bonita y la verdad te quiero agradecer, Carlos, excelente exposición. Nos lo hiciste, todos los temas que son de repente muy complicados, nos los hiciste muy accesibles. Muchísimas gracias, tú sabes que tienes mi reconocimiento, mi respeto Gracias, y de Gaby. verdad muchas gracias. A ustedes. No, un gusto Gracias, poder maestra Gaby. colaborar. La maestra Angelina tiene la mano levantada. Adelante, maestra. Bueno, sí, buenas tardes, perdón. Reconocimiento a la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco, CENTE, por estos espacios para poder entender mejor la nueva escuela mexicana. Es muy gratificante ver a las compañeras y a los compañeros que se han estado integrando a estos círculos de estudio que nos hace reconocer y reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. También como dijo la maestra Gaby, es una hasta cierto punto utópico porque hemos vivido varias generaciones, varios años, varias décadas con en formar a los obreros, a la mano de obra calificada para los grandes empresarios. Pero también hasta cierto punto el tener que prepararnos para una evaluación y con eso poder acceder a un salario digno como docentes, hay que llevarlo de mucha reflexión. Cuando es un derecho humano, el tener un salario digno para nuestras familias como patrimonio de nuestras familias. Pero es paso a paso y muchas gracias por el espacio. Gracias, maestra Angelina. Rápidamente, la maestra Claudia comenta que muy interesante, maestro Schell. Hasta su hijo de 15 años estaba súper atento.
Bien, pues qué bueno que tu hijo anda aquí en estos espacios. Bienvenido. La maestra Karina comenta, excelente presentación del ponente. No había tenido el gusto de escucharlo y estoy muy agradecida. Qué bueno, maestra, que ya lo escuchaste. Creo que los que lo habíamos escuchado antes sabíamos de las ideas tan interesantes y de la información que el maestro nos podía compartir. La maestra Miriam dice, gracias, me encantó la clase de hoy. Gloria Margarita dice, excelente ponencia, maestro Carlos, y gracias a todo el equipo por hacer esto posible. Marlet dice, muchas gracias por compartir su conocimiento y hacerlo de una manera tan práctica y muy fácil de entender. Muy interesante la clase de hoy, buenas reflexiones. Para mí comenta que la doctora Laura Freid comenta en una conferencia que la educación se encausa en la necesidad, en las necesidades de la humanidad en la época para subsistir. Anteriormente se privilegiaba la heteronomía, definiéndola como ausencia de autonomía y de la voluntad, lo que daba pie al fanatismo y la falta de criterio. Actualmente se da importancia a la autonomía y criterio, puesto que la sociedad requiere cuestionar al ser, ya que se requiere una sociedad sensible al humanismo. No sé, maestro Carlos Schell, si quieras responder a este comentario. Sí, de alguna manera la educación o los modelos educativos, mejor dicho, se van adecuando a las necesidades de la época. Tendríamos que pensar si son las necesidades de la sociedad o las necesidades del sistema productivo, en este caso del capitalismo. Porque, por ejemplo, lo que plantea la maestra de que, puesto que la sociedad requiere sensible al humanismo, tendríamos que preguntarnos desde dónde se determinan estas necesidades, ¿sí? Lo que sí queda claro es que la escuela, como la conocemos y como la concebimos en la actualidad, ya no responde a las necesidades ni de la sociedad ni del sistema productivo. Y en ese sentido se está planteando la necesidad de una transformación de la escuela. El contexto de la pandemia ha sido aprovechado para avanzar en una agenda, por ejemplo, de esto de la virtualización, que pretende adecuar la educación a las necesidades del capitalismo de la última generación. Lo que no estoy tan seguro es que realmente responda a las necesidades de la gente, a las necesidades de la sociedad, o sí, pero se agradece mucho el comentario. Maestra Gaby Padilla, adelante. Carlos, una pregunta que necesitamos que nos contestes, porfa. Mi maestra. En el deber ser, o sea, en la lógica, ¿quién aplica la Ley General de Educación? No, pues está definida para ser aplicada a todos los niveles digamos, de autoridad del sistema educativo. Es decir, parte desde la Secretaría de Educación Pública, las Secretarías de Educación estatales, hasta las supervisiones y las direcciones de plantel. O sea, todas las autoridades tienen, digamos, sus facultades y sus obligaciones definidas en reglamentos que están derivadas de la Ley General de Educación. ¿Y los docentes y los padres de familia? Pues somos como la parte de abajo de la cadena de mando, ¿no? Es diferente, los docentes se supone que estamos sujetos a la autoridad de los directores en los centros de trabajo, ¿sí? O sea, que ellos tendrían que digamos, dar sus lineamientos como directores hacia nosotros como docentes con base en estas leyes. Y con respecto a los padres de familia, participación social y las distintas figuras que hay en las que tienen cabida los padres de familia, pero no en una forma, digamos, de deber ser, sino más bien se les otorgan facultades y derechos, pero es difícil como plantear obligaciones, puesto que no están dentro, digamos, del sistema o del aparato en términos laborales, ¿no? No puedes correr a un papá, entonces, pero sí, finalmente se les da lugar a través de estas figuras de participación. Sí. Gracias, profe. Maestra Gaby Padilla.
Ok, ¿algún otro comentario, alguna otra observación antes de finalizar la sesión? Bueno, hay algunos comentarios aquí en el chat, ya por cuestiones de tiempo no los alcanzamos a revisar. Agradecerle al maestro Carlos Schell, cuando platicábamos con él, nos decía él que el pensamiento crítico abarca muchísimo. Y decía él, no vamos a poder en 2 horas, no inventen. Entonces, le pedimos al maestro que tratara de hacer la información lo más resumida posible, lo más concreta, y sobre todo que fuera digerible para la mayoría de nosotros. Entonces, digerible y aplicable en nuestra labor docente. Entonces, me parece que se logró. Agradecemos al maestro Carlos Schell. Es un gusto escucharte, profe, cada que platicamos en cualquiera de los diferentes ambientes. Y agradecer también a todos los compañeros que aquí estuvieron con su presencia, con sus aportes, con su participación. Esta sesión va a ser subida próximamente en la página de la asamblea. Me parece que la voy a tener que subir en 2 partes porque hubo un momento donde se me cortó, pero bueno, ahí va a estar la información en la página. Y de igual manera, las preguntas que lanza el profe al final, vamos a buscar la manera de compartirlas ya sea en el grupo de WhatsApp o en la página o en ambos lados para que nos sirva a manera de reflexión. Y bueno, pues agradecer muchísimo a todos los que estuvieron presentes, a los compañeros de la asamblea que hacen esto posible. Y a ti, maestro Carlos, un gusto escucharte. Gracias, igualmente. Estamos a lo que se ofrezca, ¿eh? Muchas gracias, profe. Buenas y que tardes. pasen muy buena tarde y buen fin de semana a todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Buen día. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego, gracias. Que tengamos. Gracias. Hasta luego, bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Que estén bien. Bye.